En Casa con Dios, teoterapia y meditación. Con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios, el corazón. Vamos a ver, deleítate en la voluntad del Señor. Vamos al Salmo 40 en el versículo 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Entiéndase, me ha deleitado. Entonces, algunas versiones lo dicen de esa manera. Ayer vimos ese tema, por cierto, de el deleitarme en el Señor. Y tu ley está en medio de mi corazón. ¿Qué tiene que ver esto? Cuando la palabra de Dios está en medio de mi corazón, porque en mi corazón he guardado tus dichos, para no pecar contra ti. Cuando yo guardo la palabra de Dios, ahí en mi corazón, pues no es solamente ello, sino el hacer de conformidad, o sea, el hacer la voluntad, o sea, hacer la voluntad de la palabra de Dios, es ese el hacer la voluntad de Dios. Por eso dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado, a mí me ha deleitado. Entonces vean qué importante es esto, deleitarme en la voluntad del Señor, porque la palabra está en mi corazón y yo la hago la voluntad del Señor, me agrada, me deleito, eso es lo que yo quiero. Este notable testimonio de David es en realidad también una profecía mesiánica, cumplida completamente solamente en Cristo. Solo nuestro Señor pudo verdaderamente decir, como dice Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Clarísimo. Esto se cumplirá en nuestro Señor. Pero sabemos que por medio de Cristo, esto también es para mí. Por eso he de deleitarme en Él, agradarme, en el hacer la voluntad de Dios. En el guardar, ahí en medio de mi corazón, ahí en mi corazón, la palabra de Dios. Su palabra, que esté ahí permanentemente. Y ya hago la voluntad del Señor, me agrada. Juan 6:38 dice, ¿por qué he descendido del cielo? Decía Jesús, o dice, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Nuevamente el Señor aquí nos enfatiza, la voluntad del que me envió. Esa es mi comida, o sea, ese es mi alimento. ¿Y el alimento qué es? Algo indispensable, algo necesario para mí. Y yo he venido del cielo. ¿Y a qué vine yo acá? A hacer la voluntad del que me envió, del Padre. Ahí se resume todo. ¿Para qué viene el Señor? Sí, para salvarme, para darme vida eterna, para que yo tenga vida abundante, para morir por mí, para luego experimentar resurrección. Y para que en ello tenga la resurrección para vida eterna. Todo eso. Pero ¿saben dónde se resume todo? Yo fue a hacer la voluntad de mi Padre, del que me envió. Pero yo he de alegrarme, deleitarme en hacer la voluntad del Señor. Y eso fue lo que hizo nuestro Señor Jesucristo. Así como Él hizo la del Padre, la voluntad del Padre, así yo he de hacer su voluntad. Juan 10:25 dice, Jesús le respondió, os he dicho y no creéis, las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. ¿Saben por qué? Porque yo hago la voluntad de mi Padre. Es que yo hago las obras en nombre de mi Padre. Las obras no las hago para mí, no, en nombre de mi Padre. Para que ustedes crean que Él me ha enviado y crean en mi Padre, en aquel que me ha enviado. Hebreos 10, vamos a ver un par de versículos, versículos 5 y 7. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, eso es Jesús, entrando en el mundo, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Es la oración de nuestro Señor hacia su Padre. Versículo 7, entonces dije, y aquí vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Tú no quieres esto, sacrificio y ofrenda. Me preparaste cuerpo, eso significa pues el tema de la encarnación, claro. Pero cuando el Señor entró, nuestro Señor, en el mundo,
¿Qué dijo? Yo he venido para hacer tu voluntad. Me ofrezco para hacer tu voluntad. Eso fue lo que el Señor expresó al Padre. Y ese fue el corazón de nuestro Señor al entrar aquí al mundo, para hacer la voluntad del Padre. Su corazón estaba en perfecta sintonía con la voluntad del Padre, porque la palabra de Dios estaba escrita en él. Según de Corintios 3:3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Lo que dice aquí? Ustedes son carta de Cristo. Ustedes y yo somos carta. Y se escribió, no con la tinta, no, con el mismo que inspiró la palabra de Dios, que es el Espíritu Santo. Porque la Biblia no está escrita simplemente con tinta. Dios respiró, eso significa inspiración. Dios respiró, Él exhaló. El mismo Espíritu de Dios, entonces, el Espíritu del Dios vivo. Ustedes son carta de Cristo. Y son, dice, sino en tablas de carne del corazón. Ahí está, ahí en el corazón. Lucas 22:42 dice, diciendo, Padre, si quieres pásame esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Si quieres. Miren que no le dice, Padre, pásame esta copa. Otro evangelio dice, pásame esta copa, pero Lucas es aquel que detalla aquellas palabras que son clave. Si quieres. Si no quieres, no importa. Si quieres o no quieres. Y si así no lo quieres. Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque a eso he venido yo, a hacer la voluntad, tu voluntad. La voluntad del que me envió. Eso fue lo que Él le enseñó a sus discípulos y lo que nos enseñó a nosotros. A todos aquellos que estén ahí en medio suyo cuando estaba aquí en medio nuestro. Y Él está aquí, en nuestro corazón también. Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros también debemos procurar hacer la voluntad de Dios. Y hacer de esa voluntad de Dios nuestro mayor deleite. Que esa sea mi alegría. Que ese sea mi agrado. Somos, usted y yo lo sabemos muy bien, salvos únicamente por gracia. Pero esto no es para librarnos de las agobiantes restricciones que también establece la palabra de Dios para mi vida, como en el caso de Cristo mismo. Él colocó la ley, su palabra en nuestro corazón. La colocó para que usted y yo la podamos amar su palabra, como la amamos a Él. No es posible amar al Señor y no amar su palabra. Hebreos 10:16 dice, este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Miren que ese es el pacto de Dios. Y el pacto es irrompible por parte del Señor. Pacto eterno. Pondré mi palabra, mis leyes en sus corazones. Y cuando están puestas en mi corazón es para yo deleitarme. ¿Por qué? Porque mi corazón necesita la palabra de Dios. Y Él vino para eso, para poner su palabra, aquella palabra viva en mi corazón. Y luego, claro, se escribe en mi mente. Entonces podemos, como el salmista, a no resistir a su voluntad, sino a amar su voluntad y a deleitarnos en su palabra. El Salmo 119, versículo 97 dice, haz bien a tu siervo que viva y guarde tu palabra. Versículo 111, por heredad he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Versículo 174, he deseado tu salvación, oh Jehová, y tu ley es mi delicia. Mire lo que dice aquí. Habla de que tu siervo viva. O sea, la palabra de Dios vivifica todo mi ser día a día.
Habla acerca del gozo de mi corazón. Y habla acerca de la delicia, el deleite de su palabra. Me deleito en hacer la voluntad del Señor. Aquella voluntad expresada por medio de su palabra, que está en medio de mi corazón. Sobre Dios, nos acercamos a ti en esta mañana. Y dígale a Dios para hacer tu voluntad. Me deleito, Dios, en hacer tu voluntad. ¿Y cuál es tu voluntad? Tu voluntad es aquella palabra que está en lo más profundo de mi corazón. Por eso es el poner por obra. ¿Pero poner por obra qué? Aquella palabra, tu palabra, la única palabra que ha de estar en mi corazón, que es tu palabra. Señor, el hacer tu voluntad, así como tú la del Padre. Para eso nos has enviado a este mundo. Para eso estamos aquí en este mundo. Para deleitarnos en el hacer tu voluntad. Para hacer tu voluntad, pero no solamente hacerla, sino el hacerla con agrado, con regocijo. Que el hacer tu voluntad, Señor, sea mi deleite, porque tu palabra es mi delicia. Ahora, que el Señor, que es nuestro deleite, los bendiga. Bendiga cada uno de sus corazones. Sus corazones que han sido transformados por Él para hacer su voluntad. Amén. Muchas gracias a quienes transmiten este programa día a día, Colmundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM en Guayaquil, Ecuador, el Puerto Noticias en Hilo, Perú, Guayú Estéreo en la Bella Guajira colombiana y Platino Estéreo en el Corregimiento del Jardín, el Bajo Cauca colombiano. Antes de irse, por favor, si este programa ha sido edificante para usted, póngale me gusta, comparta esto con otros y suscríbase a nuestro canal. Invite a otros a hacerlo si no lo ha hecho antes. Nuestro canal Soy ICT. Mañana los espero, 5 de la mañana, hora Colombia, hora Ecuador. Dios los bendiga. En Casa con Dios, teoterapia y meditación con Jimmy Chamorro.